¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo y colaborador Timoteo. Y en esta ocasión, del capítulo 2, estaremos comentando los párrafos 20 y 21. La escritura nos dice así: En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En un símil con objetos de la vida diaria, Pablo compara los objetos de una casa grande y señala que siendo unos de metales preciosos y otros de materiales simples, lo que los diferencia es el uso para el cual son utilizados. Vale la pena destacar que señala una casa grande, porque en una casa simple es difícil que existan objetos de metales preciosos. Y al decir casa grande, está dando a entender la grandeza y variedad de su iglesia, en donde hay todo tipo de personas, desde las más sencillas hasta las más fifís, como se diría ahora en nuestro país en este tiempo. Juan, en su versión del Evangelio, en el capítulo 14, verso 2, capturó las palabras de Jesús al respecto de una casa grande. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Donde hay muchos aposentos, forzosamente se trata de una casa grande. Así pues, entendiendo este asunto, sabemos que Pablo se refiere a la iglesia de Cristo, a la que nosotros llamamos para nuestro comentario la iglesia de los discípulos. Es ahí donde hay muchos utensilios de diversos materiales y usos. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí es muy importante que hagamos un breve señalamiento. Algunas personas creen que Dios ya nos etiquetó, léase, predestinó, para ser de unos o de los otros, sin que en ello medie nuestra voluntad o desempeño. Y esto no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Es cierto que algunos utensilios corresponden a usos viles y otros a usos honrosos. Un ejemplo, no es lo mismo ser recogedor que ser charola de plata para servir el té. Pero lo que dice Pablo a continuación es lo que nos permite ubicarnos en el criterio correcto. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra. Existen dos fundamentos principales en cuanto a ser limpios o limpiados. Dios limpia nuestra vida con la sangre de Cristo, según leemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la segunda es la que cada día hacemos por decisión propia, de mantenernos alejados de la impiedad y toda iniquidad. ¿Y estas cosas cuáles son? Son las que Pablo refiere en este mismo capítulo en los párrafos previos, en donde se advierte la necesidad de apartarse de vanas palabrerías y de otras comparadas al cáncer, que carcomen el alma del individuo que las dice y del que las escucha. Y para conservar el sello del Dios vivo sobre nuestra vida, es necesario apartarse de toda forma de iniquidad. Somos nosotros esos vasos que Dios desea usar para honra, pero también somos nosotros quienes podemos degradarnos por el pecado y acabar siendo vasos de deshonra. Y estos vasos de honra serán santificados,
útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Recordemos que ser santificados no es un grado determinado por un grupo religioso, sino ser apartados para Dios de manera exclusiva. Y la santificación es un proceso dinámico que ocurre en la vida de todo aquel que decide vivir en los términos de Dios y se aparta de toda forma de contaminación e impiedad en su diario vivir. Las buenas obras a las que se refiere Pablo no son las que son propias de instituciones de ayuda social o caridad, que de hecho son buenas, efectivamente, sino aquellas que Dios ya preparó de antemano para que andemos en ellas como hijos e hijas de Dios, según leemos en la carta de Pablo a los Efesios cristianos en el capítulo 2, verso 10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Seamos, pues, de estos vasos de honra al servicio de nuestro Dios y su cuerpo en esta tierra, preparados para toda buena obra. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.